Bien. ¿Se escucha? Sí. El libro Confrontación entre Estados Unidos y China es como esas cajitas chinas que contienen muchas cosas adentro. Entonces aquí hay un sinnúmero de discusiones que tienen que ver con la actualidad. Nada más apuntaría este último elemento que creo que es importante frente a una reconfiguración neoimperial y de un capital y de un neofascismo preventivo hegemónico. También la emergencia de micropolíticas, incluso en Estados Unidos mismo, SEAT es un ejemplo claro, y en todo el mundo, de repensar otras formas de hacer política, de hacer comunidad. Bien, pues les damos la palabra. Tienen la palabra para hacer preguntas. Hacemos un bloque de 3 preguntas. Sí, por acá, ¿quién más? Ricardo. ¿Quién más? Laura. Rogelio. Doctor, buenas tardes. 3 preguntas muy puntuales. Dado que no hay un manual, como usted lo dice, ¿cuál es su definición? ¿Cómo usted entiende el concepto de potencia? La segunda, al final de su intervención menciona o hace su, plantea que yo estaría de acuerdo, aunque no sé si por las mismas razones, que el camino para el desarrollo de los países periféricos o subdesarrollados difícilmente podría ser el de China. O sea, es lo que planteo, solo si podría profundizar en eso. Y la tercera, varios artículos de la prensa especializada plantean que paradójicamente en China lo que falta o lo que va a faltar es población, dado el envejecimiento que está teniendo. Entonces, ¿qué tanto ve eso usted como un freno para el subsiguiente desarrollo del desenvolvimiento chino? Sí, una tanda de 5, ¿no? Sí, Gibredo, una tandita de 5. Sí, correcto. Sí, buenas noches, muy interesante el planteamiento del libro, la presentación. Quería nada más, este lunes estuve en la Ciudad de México en la Liga Cultural Antifascista, que se constituyó a partir de artistas, intelectuales y periodistas, gente del ámbito cultural, y hubo 40 oradores de 3 minutos nada más, y la sensación que daba era que justamente el problema del fascismo, que a todo el mundo ya preocupa de manera muy evidente, ¿verdad?, por lo que está pasando con Cuba, con Venezuela, Medio Oriente, etc., es algo a lo que estamos enfrentando ya aquí de una manera directa, ¿no? La estrategia, el escudo de las Américas, la estrategia del 2025 de seguridad, todo apunta hacia lo que ya se llama hace muy rápido, de que se va a intentar hacer fuerte con América, con este hemisferio, y ahí a México pues nos puede ir muy mal, porque creo que todo está todavía en la situación de aquel famoso conocido de Gramsci, de que en el internet no pueden surgir monstruos, y creo que estamos básicamente enfrentados a eso, pero es muy problemático precisar contra qué se está luchando, en el caso por ejemplo de qué se entiende por fascismo, qué se entiende por antifascismo, o qué es, yo pondría otro término, el totalitarismo. Creo que es una nueva geografía de los totalitarismos a las que estamos asistiendo, y que el vector de esos totalitarismos es la guerra. Entonces me preocupa mucho esa deriva totalitaria y las implicaciones que puede tener para nosotros en México. Laura.
buenas tardes a todos. Felicitar al maestro, ¿verdad? Que nos deja así como que muy su libro y todo el trabajo, ¿verdad? Que se lleva ahí. No, pues yo tengo nada más una pregunta que a lo mejor no va muy ligada, pero ¿la guerra con Irán afectará el modelo chino? Ahora por lo de si hay una crisis energética en los países periféricos o en el imperio, ¿cómo está eso? ¿No? También creo en Estados Unidos, porque hoy se decía, ¿no? que el precio del barril, por ejemplo, en México está subiendo, ¿no? Subió en una hora $4 por barril. Y entonces sabemos que China sí es tiene, ¿cómo se puede decir? Bastante petróleo, pues es de los principales, pero en todo el mundo justa y tiene que importar, y uno de sus principales abastecedores es Irán. No sé, eso por lo que está ocurriendo ahorita, que a lo mejor no sé si hasta leer el libro voy a entender un poco más el modelo chino y todo lo que conlleva. Y muchas felicitaciones también a los comentaristas. ¿Otra pregunta? Muchas gracias por la presentación y agradecerle a Roberto por la explicación que hizo del libro. Me quedaron varias dudas y algunas preguntas, sobre todo lo que señalabas de cómo concebir el Partido Comunista Chino, ¿no? Así que es como una especie de corporativo. Y siempre me surge la duda si hablamos de un capitalismo donde los grandes corporativos están en Rusia, están en China, están en Estados Unidos, y sin embargo seguimos haciendo análisis en términos de países, cuando los grandes multimillonarios o los grandes corporativos son los que están en todos los países. De hecho, recuerdo cuando empezó la guerra con Rusia, había un arreglo con los grandes millonarios para que pudieran salir de Ucrania, o que pudieran salir de Rusia, o que pudieran cambiar sus yates a otros lugares, o sus países donde puedan sobrevivir esos grandes millonarios. Entonces me queda la duda del análisis en términos de si estamos asistiendo a más que a un derrumbe de los imperios, a una destrucción del sistema capitalista que está conllevando a una disputa desesperada por los recursos, por la sobrevivencia de esos grandes monopolios o grandes corporativos transnacionales. Entonces, no sé cómo se ve desde Asia esa situación en términos de una disputa, pues de que no hay alternativas al capitalismo, ¿no? O sea, hay una destrucción del capitalismo y no se ven alternativas. Entiendo que muchos teóricos, muchos ideólogos del análisis político y de la situación mundial, pues dicen que estamos asistiendo a un cambio mundial de lo que estamos viviendo, ¿no? Pero dicen, no sabemos a dónde va, o sea, no hay alternativas, ¿qué sigue? ¿No? Recuerdo que los compañeros zapatistas hablaban de que sigue después del capitalismo, que vendría después del capitalismo, ¿no? Y decían, ¿qué vamos a hacer? Si hacían un seminario y se preguntaban, ¿qué vamos a hacer si no hay energía eléctrica, si no hay internet, si no hay petróleo, si no hay distintas cosas? ¿Qué mundo vamos a construir en una situación de estas? Y uno pensaría, hace 10 años decía uno, pues eso es imposible, no va a llegar, no vamos a asistir a esa situación. Y hoy ve uno Cuba y dice uno, pues estamos en esa situación, ¿no? No hay combustible, no hay tecnología, no hay internet, no hay servicios, no hay esas posibilidades. Y entonces, ¿cómo asistes a un mundo nuevo con esas condiciones materiales?
Entonces, quisiera preguntarte cómo se ve esa parte en términos luego hablamos de los grandes millonarios y que se concentra el 1% de los grandes millonarios, pero luego los individualizamos como si fuera una persona, por ejemplo en el caso de Tesla, ¿no? Pero en realidad son grandes corporativos y que están en distintas empresas y que son dueños de 200 corporativos, algunos hablaban últimamente de 600 familias dueñas de ese 1%. Entonces, ¿cómo ves esa perspectiva? ¿Cómo se analiza incluso desde Asia, ¿no? Desde otros puntos de vista? Quisiera preguntar casi existenciales. Bueno, yo quería comentar primero que tuve la suerte de haber leído con mucho detenimiento. No lo hice en un día como lo hizo Humberto, me llevó como 2 semanas. Pero fue un trabajo donde aprendí mucho, y lo agradezco. Pero hay 2 puntos que me parecen importantes, ¿no? De mí. Uno que me llamó la atención es cómo sigue ese hilo militar en la construcción del imperio de Estados Unidos, ¿no? Como un punto que subrayas. Y lo otro que me parece muy importante es cómo es la visión crítica de China frente a todo. Lo había comentado contigo hace un rato, ¿no? Pero ahorita lo que estamos inundados de visiones apologéticas de China, ¿no? De Enrique Dussel Peters y de mucha gente que está hablando de eso, y tú haces aquí un trabajo muy crítico de China, y eso me parece valioso. Ya, como dicen los argentinos, para. Bueno, a ver, rápido, sí, la definición de potencia, yo la que uso en el texto, me agarro de la de Paul Kennedy, del África y de las grandes potencias. Y él al final es un libro sensacional, ¿no? Que escrito en 1985, pero sigue teniendo una gran validez ese libro. Él al final hace una clasificación, dice solo pueden ser potencias mundiales aquellas que tienen un gran territorio, ¿no? La Unión Soviética, Rusia, Estados Unidos, China, la India, ¿no? Dice solo los grandes territorios, pero además también los que tengan la capacidad militar. Y antes que esa, yo diría también el monopolio o el dominio abrumador de las tecnologías más avanzadas de ese momento, ¿no? Y creo que eso es lo que determina una potencia. El caso que quiso ser potencia y no pudo fue Japón, por ejemplo, ¿no? Japón en los 70s y en los 80s dominaba las principales ramas de electrónica y automotriz, ¿no? Que eran en esa época las ramas más avanzadas, e incluso llegó a ser el país con la mayor cantidad de créditos en el mundo, o sea, de capacidad financiera, superando a los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, los Estados Unidos no tenían capacidad militar, ¿no? Una población relativamente pequeña, están en 120 millones, y entonces los Estados Unidos relativamente con facilidad lo pudieron subyugar, ¿no? Y meterla a su nueva periferia, ¿no? Una periferia financiera, ya algunas veces hablaba de eso. Luego, ¿cómo planteabas algo así como si la vía de China puede servir o estimular una vía de la salida del subdesarrollo en América Latina? Yo creo que no, porque no tendríamos lo que sí tuvo China, a lo que me refería yo, que era una clase mercantil muy agresiva, muy ambiciosa, ¿no? Y las clases mercantiles en América Latina pues, siguen siendo prácticamente de las tradicionales, de las viejas oligarquías, ¿no? Yo decía, el caso de México se aparta, pero nos apartamos por el predominio de la industrialización americana en México,
¿no? Que eso hace diferente al caso mexicano, pero lo demás pues, nos podemos parecer mucho a todos los otros casos, ¿no? O sea, el caso mexicano va a ser probablemente la salida de su desarrollo, pero con una configuración totalmente nueva, diferente, ¿no? Y que vamos a tener que adaptar otra vez nuestros viejos conceptos de dependencia, de periferia, ¿no? Entonces, ese es un tema interesante, qué caminos puede seguir en su desarrollo. Yo creo que es la transnacionalización, ¿no? Pienso. Luego, demografía, sí tienen un problema, aquí lo mencionamos, ¿no? Ya tienen por la política de solamente un hijo, y tuvieron muchos hombres, no solamente tienen, ya rompieron hace 2 años, ya empezaron a dar subsidios para que hagan más hijos, dejen de hacer más computadoras y hagan más hijos, dejen de hacer robots y hagan más hijos o hijas, ¿no? Entonces sí, porque están asustados por la demografía, ¿no? Sí, efectivamente tienen un problema, y tienen un problema severo en el desempleo juvenil. El desempleo es como entre el 15 y 18% en los jóvenes, ¿no? Entonces sí tienen un problema fuerte. El tema de fascismo y totalitario es un temazo, o sea, realmente es un... Nosotros somos yo más, Raúl igual, no, porque es que somos la generación que estudiamos el fascismo de América Latina, que era el fascismo militar, o sea, era clarísimo, ¿no? Era golpes militares y la imposición, y la dictadura y la imposición de programas económicos, la desaparición de gente, desaparición de sindicatos, o sea, ¿no? Y ahora yo creo que es un ambiente totalitario, es un ambiente fascista que recupera el militarismo, que recupera la visión de manejo de la gente, pero yo creo que algo muy grave que está pasando ahora, que es el ingreso de lo digital, el ingreso del manejo de las mentes, ¿no? Los totalitarios, los fascistas, ahora están descubriendo, y eso fueron también los gringos, ¿no? Con todos que también lo menciono ahí, todos los sistemas de cómo adoctrinar a la población gringa. Ellos fueron los primeros sujetos de adoctrinamiento, ¿no? O sea, entonces yo creo que este es un tema en donde tenemos que dar una nueva pelea, no solamente el frente contra todas las formas autoritarias y demeritorias de los derechos humanos, pero también de las nuevas formas de manipulación grosera, totalitaria, ¿no? Ya se están convirtiendo generaciones de jóvenes en el mundo zombies, ¿no? Que ya no piensan por sí mismos, ¿no? Que ya no escriben por sí mismos, que ya no ejecutan tareas por sí mismos, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa que a mí en lo personal sí me preocupa muchísimo, ¿no? Es un tema, ¿no? La pregunta muy buena, Laura, de la guerra de Irán. Me puse inmediatamente, no está aquí tratado está tratado por ahí cuando China se convierte en importador de petróleo. China tenía grandes yacimientos de petróleo. China consume al día 12 millones de barriles de petróleo al día, y ellos producen la mitad, como entre 5 o 5,5. Lo demás lo traen de todas partes del mundo y del Medio Oriente, Irak, pero también de los otros, de los países árabes, traen como entre el 50 y el 70%, varían las cifras, traen como unos 5, también 6 millones de barriles al día. Entonces es obvio que, junto con lo de Venezuela también, Venezuela les proveía, no mucho, pero sí como unos 800,000 barriles al día, o cosas así, casi cercano a 1 millón. Entonces sí es factible que les vaya a afectar, que se esté afectando, ¿no? A menos de que Irán les provee solo el 10%, a menos de que Irán pueda mandar los barcos a China como un gesto de atención a China, ¿no? Pero no se sabe hasta este momento si lo va a hacer, lo está haciendo, o sea, hay negociaciones con China, ¿no? Pero lo que sí yo creo es, y hay que estar muy cuidadosos, es que si pasa, es que las noticias es que cada día empeoran las noticias. Sí. O sea, entonces, uno realmente estamos muy preocupados, ¿no? Porque pensando que si se vuelven locos y pasa un derrumbe del petróleo,
Entonces, pues, no sé, se podría ir a 140, 150, o si no, sería una crisis del capitalismo. Y lo que estábamos comentando el compañero Ernesto, sería una crisis la próxima semana, una crisis brutal, ¿no? Entonces, no sé si que pase o que no pase, no lo sé, que sería lo mejor, ¿no? Pero, realmente sí estamos cerca de la famosa teoría del caos, ¿no? De la entropía, ¿no? Cada vez tenemos un grado mayor de desorden, cada día, cada hora, ¿no? Y estos tipos hablando, diciendo unas cosas ahí en la Casa Blanca, en la Secretaría de Guerra, todo esto, ¿no? Entonces realmente, a lo mejor pensábamos que con movimientos sociales íbamos a destruir el capitalismo, íbamos a construir una mejor sociedad, y la verdad es que ellos mismos están a lo mejor destruyendo todo esto, no lo sé, o sea, estamos en una fase muy peligrosa, ¿no? Y yendo a tu pregunta, la siguiente sobre los corporativos, sí, yo decía, es que sí hay una gran disputa de los corporativos chinos con los corporativos americanos y europeos tarde o temprano, o sea, China empezó a exigir, el tema fue la crisis de 2008. En China, yo estaba viviendo esa época y se asustaron porque vieron que podía caer el mercado de Estados Unidos y ellos tenían mucha dependencia. Y entonces dijeron, ay, incluso hubo acercamiento con Japón. También Japón se asustó, ¿no? Ahora están totalmente otra vez separados los dos. Son vecinos, pero separados. Y entonces China dijo, no, asesores ahí del gobierno dijeron, es que esto va a colapsar a Estados Unidos, y entonces lo que tenemos que hacer es rápidamente construir nuestro parque de nuevas tecnologías para superar a Estados Unidos. Y entonces empezaron. Y lo que hicieron es que también empezaron a poner regulaciones que todos los que fueran a China ya les iban a regular, a apretar la regulación de tal manera. Siempre les pidieron transferencia de tecnología, pero ahora les iban a pedir transferencia de tecnología en las de punta, en las que Estados Unidos ya estaba desarrollando, porque sabemos, ¿no? Digamos lo que sería incipiente de los nuevos chips y lo que serían las primeras formas de inteligencia artificial, de todo lo que conocemos en las plataformas, ¿no? Las nuevas compañías y todo eso. Y entonces ya los gringos se dieron cuenta, o sea, porque ya las compañías empezaron a reportar, ya los chinos ya me están pidiendo todo el mapa de tecnología, ¿no? Y entonces, y no solo eso, sino que empezaron a competir en los mercados mundiales contra los corporativos americanos y europeos. Y ahí se encendieron las alarmas, porque hasta el pasado, hasta antes del 2008, Estados Unidos había aceptado el capitalismo chino por la mano de obra barata y porque ellos exportaban, reexportaban, ellos producían en China y luego lo vendían a Walmart, a Costco, a todas estas grandes cadenas, ¿no? Con la que decía Made in China, pero en realidad eran empresas americanas, ¿no? Pero también los chinos empezaron a fabricar ellos mismos todo esto, primero las fáciles, textiles, bicicletas, motos, empezaron a hacer sus primeros automóviles, y han seguido, han continuado, ¿no? Entonces esto me da pie para decir que, y por supuesto el Partido Comunista, todos ellos están metidos, hay muchos multimillonarios chinos que son miembros del Partido Comunista, están metidos, y además ahora China puso regulaciones que debe haber un miembro del Partido Comunista en las empresas privadas, sobre todo las grandes exportadoras. Entonces se construyó un aparato, por eso es que China es como un buque exportador, ¿no? Es un buque exportador y ha descuidado el mercado interno. Ahora por eso los gringos europeos, no, es que no has aumentado salarios, la gente sigue siendo explotada. Porque actúan como un corporativo, no les interesa tanto la gente, más que la de las zonas costeras, los 250 millones, eso sí les interesa. Todos los demás no les interesan mucho, más que las etnias, ¿no? Que por cierto acaban de sacar su nueva ley de unidad de etnias, porque tradicionalmente le tienen un pavor a los levantamientos étnicos. Y como es un sistema que no tiene regulación, entonces pues, si se levantan hay que aplastar. Ahora, por ejemplo, no permiten sectas, ¿no? Porque la disidencia en China, como no hay permiso para tener un partido político, son sectas religiosas, ¿no? Pero eso les da mucho miedo porque se juntan miles, ¿no? Millones, y entonces un líder les puede decir, no, ya, estos nos están oprimiendo, no sé qué. Entonces,
¿no? Entonces, pero hay una disputa muy fuerte de corporativos, ¿no? Nomás una cosa, la sobreproducción en China es brutal. Tienen en paneles solares 50% más de lo que el mundo necesita, todo el mundo. Ellos producen 50 más. En vehículos eléctricos tienen más de 100 empresas, lo mismo. Tienen para venderle a todas partes. Y también las baterías de litio tienen un 70% más baterías produciendo que lo que necesita el mundo. Entonces ellos necesitan acomodar lugares. Viviendas, tienen pisos, bueno, ellos tienen ahora una sobredimensión, tienen una oferta de pisos vacíos, ¿no? Porque los gobiernos locales hicieron grandes negocios vendiendo tierras y haciendo edificios, ¿no? Y toda la cuenta de los bancos paraestatales. Además es un corporativo que tiene todos los bancos del Estado, tiene todas las grandes, son como 100 empresas paraestatales que dominan directamente el Partido Comunista, más las miles y miles de empresas privadas, pero que tienen regulaciones muy fuertes del Partido Comunista, ¿no? Entonces, y también los gringos tienen todos los corporativos dominando, los nuevos grandes corporativos haciendo multimillonarios, ¿no? Entonces, digo yo que parte también de todo lo que estábamos viendo del fascismo y de la destrucción y todo, es que ellos empezaron a destruir el ensamblaje fundamental del capitalismo, que era que hubiera sindicatos, que hubiera movimientos de protesta para regular no solamente los salarios, pero los derechos sociales, los derechos humanos. Todo esto lo fueron desregulando, de tal manera que ahora ya casi no hay sindicatos en el mundo. Creo que la sindicalización en el mundo es menos del 10%, ¿no? Los únicos que están quedando son los maestros que ahora hicieron bloqueos, pero ya no hay sindicato. Entonces, el problema que tenemos en el mundo ahora es que derrumbaron lo que medio sostenía históricamente el capitalismo, que era regular monopolios. Los gringos lo hicieron, hay toda una historia de regulación de monopolios en Estados Unidos, ¿no? Pero empezaron a desregular, que los monopolios hagan lo que quieran, que las transnacionales hagan lo que quieran, que la empresa privada haga lo que quiera, ¿no? Y que la gente simplemente acepte, o se salga, o se vaya, o se muera, ¿no? O sea aplastada. Y eso, entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un mundo en caos, una cosa bestial, ¿no? Y estos enloquecidos, lo que dijo Bernie Sanders es muy cierto, que la peor droga que hay en la que tiene la clase dominante en Estados Unidos, todos estos supermillonarios, es la codicia. Y Bernie Sanders por cierto, él es uno de las grandes cabezas en los Estados Unidos que está promoviendo todo este movimiento progresista. Y ellos son el tipo de democracia socialista que están proponiendo, es un programa regulador del capitalismo. Por ejemplo, la Ocasio-Cortez está pidiendo que si ella llegara a ser presidenta, lo primero que haría era acabar con el presupuesto militar, ¿no? Y invertir el $1 trillón del presupuesto militar para darles escuelas a todos los jóvenes en los Estados Unidos y para dar salud, ¿no? Y en fin, entonces hay un programa, por eso yo digo que yo estoy siguiendo día a día todo lo que está pasando en este movimiento del socialismo democrático, que era en nuestra época era impensable. Había libros que se escribían de la famosa Estados Unidos como la excepción, porque no había socialismo, porque no había expresión del socialismo, y ahora resulta que es la única expresión valiosa en el mundo de que puede haber un poquito de esperanza. Es Bernie Sanders, es toda la gente, además, que se está oponiendo ya casi masivamente a las locuras de Trump, porque se están dando cuenta que es un psicópata, es un loco, y que tiene a su alrededor una bola de maníacos, narcisos, malignos, despiadados, insensibles. Y voy a buscar más adjetivos, mañana se los mando. Sí, termino diciendo, termino de Raúl. Sí, es cierto, Raúl, el hilo militar, qué bueno, lo atinas muy bien, porque tú también, o sea, leímos las famosas tesis de Paul Suisse y de Harry Markov, por ejemplo, ¿no? La exploración financiera, ¿no? Que lo causé.
por ejemplo, para explicar que el capitalismo gringo tenía históricamente una tendencia al estancamiento y que lo único que sacaba al estancamiento de los Estados Unidos eran las guerras, era el presupuesto militar, ¿no? Y claro, esto se une históricamente con lo que también el capítulo que hice, que mencionó Humberto, el hilo militar, que prácticamente se inicia desde los pioneros. Los pioneros, las primeras colonias, empezaron a extender sus territorios, y luego con todos los pioneros las guerras indias, y luego las guerras con México, y luego todas las guerras que vinieron, ¿no? Y de acuerdo a lo que se señala, la guerra con Inglaterra de 1812, que se señala que es el surgimiento del grupo de los halcones. Ahí nacen los halcones. El militarismo en Estados Unidos está desde 1812, porque es la primera guerra continental que desarrollan, y ya después lo siguen haciendo todo el siglo XIX, y lo conforman en la guerra contra España, en donde se pasan a controlar Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Entonces, y luego siguen y creando figuras. La figura de John Staff, por ejemplo, creo que fue de esa época, de la época de la guerra con España. O sea, un comando central para las guerras de Estados Unidos, ¿no? Desde esa época. Y luego ha seguido, ¿no? Un país que tiene, menciono el dato, ha invadido al 30% del planeta, de países del planeta. Casi llevaba 68, con Irán ya son 69. O sea, casi 70 países han invadido de toda su historia. Por cierto, nosotros fuimos el país, creo que tiene más invasiones todavía de Estados Unidos. Así es que hay un militar. Y luego, lo que dice es muy cierto, la visión crítica. O sea, yo por fortuna a mí nadie me ha pagado, ni me ha comprado, o sea, yo sigo siendo un pensador libre, sigo siendo, creo, un pensador de izquierda, ¿no? Y lo que hago es trabajos sinceros, honestos, y me vale gorro si quedo bien o quedo mal con quien sea, ¿no? Entonces ha sido una. Debo agradecerle a los japoneses, porque los japoneses sí me han aceptado muchas cosas. O sea, los japoneses sí. Japón está gobernado también por un grupo, un manojo de conservadores derechistas brutales. Ahora tienen a una señora, y ya está. La pobre señora está ahí con una bola de halcones japoneses conservadores, ¿no? Pero al final es un sistema democrático, acepta la disidencia, sobre todo intelectual y demás. Entonces, pero en el caso de China ha sido muy hábil en promover sus institutos Confucios, ¿no? En toda América Latina, ¿no? Toda América Latina hay institutos Confucios en muchas universidades, y entonces pues destuerce la manita, ¿no? Entonces, no, pues, seguramente que en mi libro no voy a ser invitado donde hay institutos Confucios, porque hay un capítulo que hablo del autoritarismo de Xi Jinping, y hablo de todo cómo ha concentrado el poder, que por cierto, probablemente estuvo cerca de que le dieran un golpe de Estado hace unos 3 o 4 meses. Más que la información en China, el otro día en una presentación en la UNAM me preguntaron, oiga, ¿usted de dónde agarra la información? Sí, muchos de los libros que tengo, cuando son históricos, tengo una biblioteca que me permite abastecerme a mí y evitar volverme adicto a la computadora, a la búsqueda, ¿no? Entonces tengo eso. Pero la otra es que sigo confiando en la fortuna de a veces de haber sido un especializado. Tengo como personajes en Estados Unidos, en Japón o en Canadá, que los conozco, trabajé con ellos, o tengo amistad, o participamos en seminarios, y los busco siempre que quiero una información fidedigna, comprobada, porque ahora hay una cantidad de falsedades, de lucubraciones, ¿no? Entonces tiene uno que andarse con cuidado, pero sigo leyendo mucho a los japoneses, sigo prácticamente diario, consumo la prensa japonesa, las partes que están dedicadas a China y también las propias de Japón. Entonces también tener mucho cuidado, tener mucho cuidado con lo que uno interpreta y trae para armar textos, capítulos, artículos, libros, lo que sea. Pero pues espero que este libro contribuya. Mi expectativa es que contribuya a abrir, como se ve que lo logré el día de hoy, y gracias también a las maravillosas intervenciones que tuve aquí a mi lado, se ve que va a ser un libro que pueda abrir caminos a un debate
y en lo personal que me pueda dirigir a lo que pueda ser mi próximo proyecto, en el que ya estoy pensando. Tengo ahí 2 o 3 proyectos que voy a continuar. Ahora que estoy retirado, las últimas semblanzas que me piden, entonces ya le agregué una partecita, un asterisco, ya al final, una página nada más. Pues, ya hay que hacerlo en tercera persona. Entonces, y ahora el profesor Víctor López Villarreal está retirado, ya no recibe órdenes de nadie y hace lo que se le pega la gana. Punto seguido. Y cada día a las 2 de la tarde, religiosamente, se toma un mezcal. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su asistencia. Creo que después de esta radiografía tan puntual, será bueno retomar como corolario las conclusiones del libro, donde advierte la emergencia de estas potencias progresistas en todo el orbe frente a este orden necropolítico. Bien, sin más, los invitamos a que lean el libro Confrontación entre Estados Unidos y China. Está editado por Orfila, donde también ya tiene tengo otros libros. Y a las siguientes actividades del seminario permanente, en nombre de... más un detalle. Yo traje, bueno, ya estos 2 libros que los quiero sortear o obsequiar. Son libros que a mí nada más me dieron 2, ya estoy en decadencia total. Antes me daban 10, ya no vendo, entonces entonces, y compré 5, me dieron precio de autor, no les digo precio de autor, me dieron, porque tuve que regalar 2, una cosa así, me quedaron 3, acabo de entregar uno ya a Alfredo, amablemente, Humberto, como no estaba tan lejos, él sí lo compró de plataforma, le debo un mezcal, una cerveza, pero tengo estos dos se los sortean para, nomás los que vayan a entrar al sorteo es que sí lo vayan a leer, porque si se lo sacan y lo van a dejar ahí. Perdón, ya está, en la Ciudad de México está a la venta ya en Gandhi y en el sótano, y en las plataformas estas 2 de Buscalibre y de Mercado Libre, porque ahora ya es la nueva opción, es bajo demanda, entonces ya tienen los formatos, piden el libro, la misma Buscalibre ahí lo imprimen, no se lo piden a la editorial, ellos lo imprimen, lo mandan y le pagan a la editorial, hay un convenio. Entonces, se puede hacer de esa manera, ¿no? Pero están estos 2. Entonces, si quieren hacer un sorteo, me dicen cómo. Pero aquellos que sí lo van a leer, por favor, porque se lo... Bueno.